Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo foro de divulgación. Hoy nos acompaña Esther Russo, profesora del IES Sierra de Guara, del ciclo de documentación y administración sanitaria. Bienvenida, Esther. Buenas, hola, muchas gracias por esta invitación. Bueno, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado venir a este foro de divulgación, este espacio en TV, que además vienes desde Huesca hasta Zaragoza. Y bueno, pues que siempre hay que sacar tiempo para estas cosas y que queríamos agradecértelo. Queríamos hablar contigo para que nos ayudes a conocer un poquito mejor este ciclo que parece que es un poco desconocido, ¿no? Y que además de en el Sierra de Guara también se imparte en el IES Miguel Catalán de Zaragoza. Esther, cuéntanos un poco qué es lo que se aprende en este ciclo y qué salidas profesionales tiene. Pues este ciclo, el técnico de grado superior de documentación y administración sanitarias, es un perfil técnico de administración especializado en gestión sanitaria en las entidades, en los centros sanitarios, tanto públicos como privados. Entonces, la titulación capacita al alumnado para trabajar en diferentes áreas dentro de los establecimientos sanitarios. Pues aprenden sobre gestión de pacientes, sobre gestión de los archivos, trabajan también con validación y explotación de datos, hacen una tarea muy importante que es muy desconocida también, que es la codificación sanitaria, que es el cifrado, la traducción de determinados datos a un lenguaje normalizado. Todo esto en base a normas internacionales y nacionales. También se trabaja como la atención dentro de los servicios de atención al paciente y hay una parte de gestión administrativa sanitaria que está pensada para dar apoyo a los grupos de investigación biomédica o a los grupos que trabajan con ensayos clínicos. Entonces, las tareas a desarrollar al titular son muy variadas y los módulos que se dan dentro del ciclo pues también son muy variados. Hay un potente perfil de manejo ofimático, obviamente, de herramientas informáticas, y también una parte que tiene que ver con toda la terminología clínica y patológica, con lo cual es importante que tengan una base y luego desarrollan dentro de los estudios pues mayor desarrollo, mayor profundidad en todo lo que es anatomía, fisiopatología, a nivel de entender la documentación clínica, porque es el material base del trabajo. Normalmente los puestos de trabajo están muy relacionados con la oferta pública de empleo a través de oposiciones específicas para este perfil en los servicios regionales de salud, como puede ser el Salud. También hay convocatorias específicas para centros de investigación biomédica, como el CIBA, que pertenece al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y otras instituciones que se dedican a la investigación. Y también pueden, en última instancia, trabajar en centros sanitarios privados. Por lo que comentas, es un ciclo muy específico, ¿no? ¿Y qué importancia tiene la labor de estos técnicos? Que además muchas veces, por lo que denoto, es una labor que está como un poco, que no se ve, ¿no? Escondida. Eso es. ¿Qué importancia tiene esta labor para que estos técnicos, este alumnado que termina el ciclo, luego desarrollan su trabajo en un centro sanitario para que este centro funcione correctamente? Bueno, hay que pensar que toda la labor asistencial, toda la labor sanitaria actualmente se registra. Desde que entramos por la puerta en el centro sanitario hasta que salimos, todo lo que sucede queda registrado y se tiene que registrar además en base a una homogeneización. Todos esos datos, en un principio para permitir la trazabilidad del servicio que se ha dado mientras los pacientes están siendo atendidos, tiene esa utilidad, el poder registrar qué se hace. Lo que no se registra parece que no existe, pero es que además, teniendo todo esto volcado en sistemas de recogida de datos, nos permite también un trabajo a nivel secundario, que se llama. Entonces, esos datos después se pueden utilizar para estudios de costes, para elaborar estadísticas e informes, para hacer comparaciones entre diferentes centros, zonas de salud, áreas de salud, entre comunidades autónomas a nivel estatal. Entonces es muy importante que todo lo que queda registrado y que ese trabajo con los documentos que son la base de la asistencia, del registro de esa atención,
esté hecho en base a unas normas comunes. Y esto es lo que aprende nuestro alumnado, a manejar esa documentación en la forma en que está establecido y también, sobre todo, a manejarlo con suficiente confidencialidad, manteniendo la privacidad de los pacientes. Como has comentado, al alumnado que termina el ciclo y que titula, les permite trabajar en centros tanto públicos como privados, pero además incluso en centros de investigación. ¿Cuáles son los perfiles más demandados? Pues por un lado tenemos que cuando las convocatorias de empleo público están destinadas específicamente a los titulados técnicos de documentación y administración sanitaria, se suelen centrar para proveer plazas en los servicios de codificación sanitaria. Eso por un lado. Después tenemos también todas las convocatorias de instituciones, fundaciones y centros de investigación, como podría ser en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, y allí lo que hacen es ayudar a la gestión documental en grupos, por ejemplo, de ensayos clínicos, de investigación biomédica. Ahora hay un auge en investigación sobre biocomputación e interoperabilidad de sistemas, y normalmente estos perfiles van asociados a unas ciertas actitudes del alumnado, como puede ser saber trabajar en equipos multidisciplinares, trabajar tanto con pacientes como con equipos médicos, porque tienen que, digamos, hacer un seguimiento de los pasos y tienen que estar un poco coordinando esa función. Muchas veces también va asociado a un alto conocimiento del inglés, porque se suele trabajar con normativas europeas y muchas de ellas están en inglés, y son perfiles un poquito más específicos, también necesitan de cierto grado de madurez por parte del alumnado. Y después, en lo que serían los centros sanitarios privados, suelen ser tareas más de cara al público, en recepción, gestión de agendas, llamadas, y bueno, allí ya sería otro tipo de perfil, no realizan todas las tareas a lo mejor tan técnicas como todas las que se estudian en el ciclo, pero también últimamente están recibiendo ofertas para ocupar esos puestos. Por lo que comentas, veo que es muy necesario, ¿no?, que el profesorado esté muy en contacto con el entorno, el entorno laboral, ¿no? Ese entorno laboral tan importante, es decir, las empresas que estamos siempre hablando en la formación profesional. Cuéntanos un poco cómo mantenéis, qué relación mantenéis con la administración en cuanto a, desde las formaciones en empresa, ¿no?, hasta actualizaciones o de normativa o de formaciones, visitas a empresas que podáis, a centros que podáis realizar. Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de las prácticas en empresas, por ejemplo, de la formación en empresa, por lo menos en la ciudad de Huesca, que es donde está el ciclo donde imparto yo, allí tenemos mucho contacto con el Salud, con el Servicio Aragonés de Salud, y nuestro alumnado suele ir a los hospitales públicos de la capital, tanto provincial como San Jorge. Algunas veces también realizan prácticas en el Hospital de Barbastro. Entonces tenemos que tener una relación muy directa con todo lo que conlleva, que es un ámbito que necesita un acceso restringido, porque es una administración diferente, se combinan estas dos administraciones y nosotros estamos ahí un poco en medio, pero intentamos tener una relación muy fluida porque de la formación que ellos reciban allí muchas veces va a depender lo bien preparados que salgan en el futuro. En principio, la relación es adecuada, se nos ofrecen puestos de prácticas, algunas veces algunos alumnos sí que realizan prácticas en algunas entidades privadas, pero siempre procuramos que puedan pasar por las entidades públicas porque es donde van a poder desarrollar realmente todos los contenidos que están relacionados con el ciclo. Nos encantaría poder estar más en contacto. Muchas veces solo hay determinados perfiles docentes que son los que se encargan de tutorizar, los que pueden entrar en contacto. Y siempre intentamos trabajar para mantener esos lazos y que la relación sea fluida, porque interesa a todos, les interesa a la administración sanitaria tener profesionales formados y para nuestro alumnado es lo mejor que puedan hacer las prácticas en ese ámbito. Y por otro lado, es verdad que también nos gustaría poder tener más acceso a actualizaciones o a determinados temas de formación
más directamente relacionada con los docentes para que pudiéramos trasladarlo a clase. Una de las cosas que procuramos hacer siempre es invitar a expertos. Traemos al instituto a personal, por ejemplo, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, o codificadores, o gente que trabaja en los diferentes servicios de ciertos hospitales, para que nos cuenten cómo es su labor. Y también cuando nuestro alumnado va de prácticas, siempre hay algún profesional que se ofrece a darles un poquito más, a explicarles cómo funciona el sistema informático, a explicarles cómo funciona el sistema de información sanitaria, porque es la manera de que conozcan desde dentro cómo funciona. Nosotros también nos nutrimos de eso, obviamente. Que cuánto aporta, ¿no?, cuando conseguimos que la empresa se acerque al aula, o que consigamos acercar el aula a la empresa, que eso a los docentes en formación profesional vemos que afecta muchísimo, en el buen sentido, al alumnado, le motiva y ve la situación real en la que se va a encontrar cuando salga a la empresa. Y en cuanto a la situación actual de este ciclo a nivel de la Comunidad de Aragón, ¿cómo lo veis? ¿En qué situación estáis actualmente? Bueno, pues ahora mismo está en estos dos institutos que comentabas, en el Sierra de Guara en Huesca y en el Miguel Catalán en Zaragoza. Hay años un poco de todo, ¿no? Hay años que son muy buenos y vienen grupos muy motivados. Es cierto que a veces viene alumnado con unas ciertas expectativas que no conoce muy bien el ciclo, entonces quizás le choca un poco y no es lo que pensaban y nos cuesta un poco tirar de este alumnado. Nosotros creemos que estamos trabajando muchísimo los equipos docentes para darles la mejor formación. Nos encantaría que desde la administración, pues hubiera, desde la administración a nivel de sanidad, hubiera ahí un tirón para poder trabajar todavía más en común, para que los puestos que pueden ocupar en el sistema de salud realmente sean ocupados por técnicos que tienen este perfil, porque están perfectamente capacitados, y que, bueno, que se diera a conocer un poco más, que pudiera llegar esta información a determinadas personas que quizás son un poquito más mayores, pero están pensando en hacer una carrera profesional en el ámbito público, no saben muy bien por qué decidirse. Entonces podría ser positivo para muchas personas que a lo mejor les gusta un trabajo de oficina, que son meticulosas, son detallistas. Es un trabajo de mucho detalle porque hay que leer normativa, hay que tener un alto grado de concentración, y también la base de ciencias de la salud también les puede ayudar mucho. Estamos ahí, pues bueno, siempre trabajando, intentando motivar al alumnado. Eso sí que procuramos siempre hacerlo. Porque cuando vuestro alumnado termina y titula el ciclo y llega a la empresa, las empresas que has citado, ¿no?, administración, sanidad, centros de investigación y demás, ¿qué feedback recibís de estas empresas cuando han tenido a vuestro alumnado trabajando en su centro o incluso les llegan a contratar? Normalmente suele haber un feedback positivo, de una buena preparación. Ellos también, como profesionales, saben que no todo el alumnado que se matricula está igual de motivado, pero bueno, son conocedores de esa situación, entonces en general tenemos un buen feedback de la preparación con la que llegan. Muchas veces en el sistema público no los pueden contratar, bueno, nunca, no los pueden contratar directamente, eso es cierto. Sí que hemos tenido casos en los que han venido, por ejemplo, a Zaragoza a trabajar con grupos de investigación en alguno de los hospitales, y allí, después de realizar prácticas, algunos han sido contratados porque tenían perfiles muy aptos para la posición. Y bueno, y nos encantaría que hubiera más posibilidades para ellos, pues que hubiera muchísima más convocatoria de plazas de oposiciones para que pudieran por lo menos entrar en bolsas de empleo y pudieran también practicar, porque necesitan mucha formación después del ciclo. El ciclo es como un inicio, es un disparador, pero hay ciertas facetas, como la codificación, por ejemplo, en la que no se acaba nunca de aprender. Es lo que yo imparto y estoy aprendiendo desde que lo imparto y nunca, vamos, no se acaba nunca. Bueno, y de hecho, además de la salida directamente al mercado laboral, ¿no?, al
al entorno laboral, también está la opción de continuar los estudios en la universidad. Cuéntanos un poco cuánto alumnado o qué alumnado, si el alumnado se lo llega a plantear normalmente esta otra opción. Desde luego muchos llegan con esa idea. Muchísimo de nuestro alumnado viene quizás a hacer algún bachillerato de ciencias, haber pasado por las pruebas de acceso a la universidad y quizás no haber conseguido la nota necesaria. Muchos quieren hacer medicina o enfermería y es cierto que no se plantean mucho de qué va el ciclo, entonces cuando llegan y ven que no es una labor asistencial, sino que es una labor más bien administrativa, pero tiene una parte de base de conocimiento científico, bueno, les pilla un poco descolocados. Sí que hemos tenido alumnado que incluso no se lo planteaba en un primer momento, pero que luego ha visto que le gusta el ámbito y ha continuado y ha estudiado enfermería o medicina. A veces sucede al contrario, hay alumnado que llega con mucha expectativa y ve que no consigue quizás que le enganche tanto el ciclo, porque es verdad que es un perfil muy diferente de un auxiliar de enfermería o de otro tipo de labor asistencial, y entonces pues bueno, se desanima un poquito por el camino, quizás no consigue las calificaciones que quiere, pero es una opción, desde luego es una opción. Claro, yo plantearía, hay que tener muchas ganas para hacer el ciclo porque puede ser a veces un poco tedioso, porque es un trabajo pues mucho de lectura, de ser meticuloso, de leer normativa y de trabajo al ordenador, desde luego. Entonces puede ser una forma de acceso a ciertos estudios universitarios perfectamente viable, siempre que tengan ganas de trabajar durante el ciclo. Obviamente el ciclo está pensado para capacitar para unas actividades y bueno, así es como nosotros nos lo tomamos en los equipos docentes. Y además se da la situación contraria, cuando ellos van a los servicios en los centros sanitarios, en los hospitales, se encuentran con que en el ámbito administrativo en realidad muchos supervisores pues, han pasado por un grado de enfermería o por medicina, entonces es una labor que está ahí. No todos saben lo que van a acabar haciendo, pero bueno, es una posibilidad. Y bueno, y al final es una preparación indirecta también para otras capacidades. Pues muchas gracias, Esther, por colaborar en este foro de divulgación, porque creo que es necesario que vinieras a contarnos y a contar a todos los que no conocíamos bueno, con este detalle, este ciclo formativo que además se ve tan necesario. Hasta aquí nuestro foro de divulgación de hoy. En el próximo volveremos con otro tema de interés para la formación profesional.